Queridos amigos y valientes enemigos, estos videitos cortitos, pues me gustaría, ¿no?, que los pasaran a Cuba, porque los cubanos están muy equivocados, nadie les advierte y después caen en trampas. Sé que para muchos es difícil decir estas cosas porque enseguida te acusan de comunista, incluso tus familiares no te creen. Entonces, como a ustedes no le creen y como a mí me da igual lo que digan, pues le pueden decir: mira lo que dice el tipo este, créelo, y si quieres no lo creas, pero si sigues eso que llaman canal de este tipo, pues vas a escuchar barbaridades que nunca te han pasado por la cabeza, y puede ser que reflexiones y evites grandes problemas en tu vida, porque a determinadas edades no hay paso que demos que quede sin consecuencia. Incluso ese paso mal que demos será heredado por las criaturas, por los niños que hemos traído a este mundo sin pedirles permiso, para que vinieran a este inmenso mundo de dementes, como dicen que dijo Shakespeare, razón por la cual al mismo se llega llorando. En Cuba hay una especie de fiebre, de moda que tiene muchos años, pero ahora concretamente es ya lo máximo, ¿no?, de cubanos intentando salir de Cuba de mil maneras, confiando en el apoyo que van a tener fuera por parte de su familia. La familia no dice que no, a veces no dice ni que sí ni que no, pero saben que es un problema lo que les va a llegar al menos durante cierto tiempo, hasta que ese cubano se encamine dentro de la esclavitud, es decir, conseguir un trabajo que le permita pagar casi todo lo que gana al mes por un alquiler, también para comer, para tener el carro, que eso no puede faltar en la vida del cubano después del reloj para saber la hora, para estar puntual en el trabajo. De hecho, el primer reloj que se compra es un despertador, porque es tanto el agotamiento que necesita un despertador o dos, a veces metido en una lata de galletas para que suene más duro. Y de estas cosas pues nadie advierte. Unos se van detrás o están a la espera, ¿no?, del famoso parol, todos estos inventos que hacen los Estados Unidos con el experimento cubano, o aquello de pies secos, pies mojados. Todos son inventos, cosas totalmente absurdas, que parecen cosas que pertenecen a un juego. Sobre todo lo de los pies secos y pies mojados, eso está maravilloso. Y luego ahí hay un escalafón que, en dependencia de cómo llegaste, te van a tratar tus semejantes, desgraciadamente. Porque los cubanos no se imaginan muchas cosas, no se imaginan ni el racismo, tanto de los rubios hacia nosotros como dentro de los mismos cubanos. Y claro, dentro de Cuba la cosa es horrible. Dentro de Cuba tendrían que trabajar 4 horas en la agricultura haciéndose comida para comer, y en los campos de Cuba hay agua, pero el cubano eso no lo puede ver. El cubano prefiere la otra esclavitud porque es más seguro el tener $1 y comprar comida contaminada que el crearla con tus manos. Eso es más fácil, no es más rico, pero es más fácil. Y luego, pues bueno, como todas las modas, una cosa que se pone de moda y uno no puede mirar para los lados, y uno lo que tira para adelante con aquello que se llama triunfar. Y luego, pues bueno, entre estos despunta una mayoría que necesitan rápidamente, en cuanto empiecen a cobrar y a ubicarse, si es que lo logran, que muchos lo logran porque es mucho lo que trabajan de duro para lograrlo, si le dan la oportunidad, para volver a Cuba y ser los reyes del barrio, poner la música bien alta, para arrebatar a las chiquillas que vengan a verlos, y para hacer el coito, cosas propias de los animales que se mueven por sexo, por comida y por miedo. Se fueron supuestamente por comida, y también no hacían la comida en Cuba porque tenían miedo al campo y supuestamente a las autoridades cubanas. Pero el sexo los invita a regresar y a traer comida
o a comprarla, porque sabe también que eso atrae a los pobres de la tierra para crear la gran fiesta, y soy el campeón en el barrio y la estrella de Hollywood que siempre quise ser y no pude ser. En muchos casos estos tipos son, aparte de psicópatas, muchos son pederastas. Incluso padres y madres consienten esta barbaridad, a ver si se les pega algo de la yuma o si le llevan a la niña para la yuma. Nuestro desastre es muy grande, señores. Tiene muchas aristas, flecos, ramas, si fuera un árbol. Y también, porque es enorme, la cantidad de monos capaces y diseñados para treparse en el mismo. El caso de Cuba es grave, porque el caso de Cuba tiene plagas. Fíjense, y no me estoy refiriendo a las que atacan a la agricultura, que también entran en toda esta desgracia. Tienen plagas en el exilio, en las ciudades de Cuba, y los que también vienen a Cuba, porque no vienen con ideas de aconsejar al cubano, traerle un librito, mira, aprende estas cosas. No estoy hablando de los míos, aunque sé bien que es el primer escalón para el tema de Cuba. De eso estoy convencido, porque junto con Servando González, pues somos los que nos hemos metido en estas cosas. Es bueno que le lleven libros de agricultura, de cómo tener un huerto y todo, pero no, lo que van es hacer las cosas que hacen los animales, sin ideas, sin nada que puedan aportar, y desgraciadamente los de dentro, pues entonces después quieren imitarlos. Y luego cuando se van fuera, pues esos que dijeron que allá te recibo y te ayudo, allá afuera lo primero que hacen es darle la espalda o las espaldas. Pues eso, amigos, son consejos muy sanos que uno les da, porque ustedes no saben en el infierno en el cual se van a meter, y su familia, que ha sufrido mucho allí seguramente, a no ser que sean de esos que han perdido el cerebro, que no pueden ver la maldad, no puede decir a veces la verdad al que va, para no cortarle el camino y por miedo a que sepan que les va mal. En este caso, a la familia que le va mal. La que va bien, pocas veces se porta bien, porque a la que le va bien es a la que menos tiempo tiene, porque allí hay que trabajar muy duro. Aquello es la esclavitud perfecta, la esclavitud perpetua. Aquello es trabajar, comer y dormir. Lo que pasa es que, claro, nadie te manda una foto que tenga 24 horas trabajando, ni, bueno, la mitad, 12 horas. Y entonces todo el mundo se guía por el carro. Acuérdense que el carro no es todo en esta vida. Un carro nunca será mejor que un caballo. Y entonces esto crea esa encrucijada. La familia se ve que lo ayudamos, no lo ayudamos, tiene que, pero ya luego cuando llegues allí, llegas con costumbres que no encajan, que ya el tiempo, lo que los separó, pues ha hecho de los dos seres distintos por criarse en medios hostiles, diferentes, porque Estados Unidos es hostil, es complicado, y Cuba, pues bueno, ya eso lo sabemos, un lugar sin nada y otro lugar con todo, pero que casi todo es innecesario. Lo que pasa es que son juguetes que nos meten por la cabeza, con la publicidad nos crean la necesidad de tenerlo. Todo es juguete, la mayoría de las cosas. Y entonces entras en esa madeja, puedes perder todo el dinero en el camino, seguramente allí llegarás sin nada. Ya entras en esa dinámica que es sin frenar, y cuando te den un préstamo los bancos, pues lo vas a coger porque estás asfixiado. Entonces ya después es a devolverlo, y eso pues trae de todo un poco, ¿no? Si vas solo, más embarcado todavía estás, pero como vayas con alguien que no es el adecuado, pues peor todavía, sobre todo si se trata de una pareja. Hay que ser cuidadoso con todas estas cosas antes de dar estos pasos, porque después la marcha atrás es muy difícil, es muy complicada, más el reconocer la derrota,
que es algo que nuestro orgullo no lo permite con facilidad. Como en Cuba tengas un título de eso que te permitía trabajar sentado, que allí nada más comentes que estás buscando trabajo relacionado con tu título, lo que te va a caer de burlas encima es mucho, porque hasta verás que los que eran tus amigos en Cuba, allí se van a burlar de ti, se burlan incluso de que te vaya mal. Allí tú llegas y te dicen, esto no es la yuma, esto es la llama, pero te lo dicen allí, nadie te lo manda a decir cuando estás en Cuba. Entonces por eso debes ser cuidadoso, pensar bien lo que vas a hacer, porque en este caso el malo conocido y el bueno por conocer son la misma cosa, que son los Estados Unidos, que fue quien nos puso a Fidel y quien mantiene un experimento que se hace con Cuba y los cubanos, porque la quieren dejar vacía, solamente con una especie que han creado para cuando llegue el momento de tenerlos para servir a los amos del planeta que necesitan a Cuba libre, pero libre de cubanos, es decir, vacía. Por eso Díaz-Canel fue a New York y no pasa nada, porque todo es para planificar, para conspirar contra los cubanos. Lo que pasa es que estas cosas nadie te las cuenta, por eso este servidor no es querido por contarlas. Puede ser que te recojan o te acojan, son cosas distintas, por inclinaciones sexuales. Es decir, puede ser que te hayan echado un ojo, esto da igual si eres macho o si eres hembra. Puede ser que ahí haya un motivo y como te niegues, ya también te quedaste al garete. Son cosas muy difíciles de comprender, pero los cubanos estamos todos arrebatados. Y claro, el que está arrebatado no reconoce que lo está ni de broma. Es decir, hay una autoestima, hay una confianza, hay una fe en sí mismo. Nos hace pensar incluso que siendo los perdedores somos héroes. Nos hace pensar que somos los valientes que huimos y ya tú te llegas allí y te crees, porque nosotros vemos este conflicto desde una óptica muy complicada, es decir, muy personal. Llegamos allí y creemos que Estados Unidos es nuestro amigo porque era enemigo de Fidel, y no es así. El que es enemigo de los Estados Unidos eres tú, que no vales nada para ellos, mientras que Fidel fue su ídolo, fue el tipo clave. Sus espermatozoides los tienen en laboratorios en los Estados Unidos para hacer muchos fidelitos, y esto me alegrará que piensen que esto es una broma. Me alegrará, sí, porque debo ser el primero en reconocerlo. Pero es mucho lo que hay detrás de la desgracia de Cuba y de los cubanos. No es que sea pesimista, dicen que un pesimista es un optimista con experiencia, y esa experiencia yo la tengo. Yo quiero contar anécdotas de lo que viví en Miami. Incluso quisiera hacerlas por separado, ¿no? Y luego, claro, la gente choca cuando por primera vez escuchan las cosas que este servidor habla. Pero de toda esa gente, un grupito decide quedarse, aunque también entran y salen. Aquí hay de todo, porque no quiere que les digan la verdad. La gente son como los niños que quieren vivir en una ilusión, en un sueño, como vivía yo, que era hasta poeta. Pero cuando te dicen, oye, esto no es lo que tú pensabas, en cualquier parte del mundo, la vida es otra la realidad, te quedas en shock, en un estado que verdaderamente el cerebro lo sufre, ¿no? Cuando uno ve que ha sido un esclavo en todas partes, que solo uno fue feliz en la infancia, en los campos de Cuba, o en algún callo perdido por ahí. Les voy a contar una anécdota para que vean lo que es los Estados Unidos. A mí no me gusta hablar de mi vida privada, pero tengo que hacerlo. Incluso tengo que contar cosas drásticas, graves, complicadas. Tengo que hacerlo porque es necesario. ¿Cómo yo te voy a hablar a ti de algo si no te pongo un ejemplo? Pues bueno, te voy a poner un ejemplo contundente sobre lo que es los Estados Unidos. Cuando me fui para los Estados Unidos a existir, yo pensaba que iba a vivir. Fui 3 veces, 2 de vacaciones, que fueron una maravilla. Iba con los bolsillos repletos de dinero, tenía 38 años, luego volví al año siguiente y luego ya decidí volver, cuando volviera, a quedarme, porque aquello era
la maravilla. Pero claro, es la maravilla cuando vas de vacaciones y estás lleno de dinero. Cuando me fui a vivir, que me desplumé, fue cuando saboreé de verdad lo que es el sistema este. Saboreé la amargura de ese sistema, que es lo mismo que el comunismo. Lo único que tiene es comida contaminada y juguetes, como decía antes. Allá pues me encuentro con una muchacha con la que aquí había tenido que ver y habíamos decidido pues irnos para allá y que allá nos veríamos. Yo tuve aquí un problema muy grande, estoy hablando en Canarias. Tuve un problema muy grande que me empujó a irme para allá por cosas que se me metieron en la cabeza con respecto a una injusticia, y preferí irme para allá para olvidarme de todo esto. Aparte de que estaba seducido, persuadido por todo lo que viví allí las primeras veces que fui. Y óigame, allá me veo con esta muchacha, que ella se fue un mes antes que yo. Nuestras conversaciones, todo ya estaba como repleto de espinas, ¿no? Aparte de que yo era un tipo precioso y no tenía por qué tener complejos de esas cosas, de si me quiere o no me quiere, con la flor, no. En la medida, yo llevaba dinero, había vendido todo lo que tenía aquí, no casa, yo nunca he tenido casa, la casa mía me la quitaron en el Escambray y hasta la fecha no he tenido ninguna. Pero sí, todos los trastes, eso que uno tiene, el carro, para aquí, para allá, todo. Y entonces, cuando llego allá, y lo que yo llevaba se me iba acabando, y esta muchacha que tenía su visión de futuro, además una mujer muy, muy inteligente, ¿no? Independientemente de que en determinadas cosas, pues, tal vez sus luces y las mías no llegaban a pasar sobre una montaña al lado allá de la cual se encuentran los sueños, porque yo era un soñador. Ya viendo que aquello no funcionaba, ella llevaba un mes, ya en un mes su mentalidad o había cambiado o era la misma que la caracterizó siempre. Yo no lo sé porque muy poco tiempo hacía que nos conocíamos, pero todo es lícito en este mundo, ¿no? Incluso yo estaba mejor que ella, también tengo que decirlo, si vamos a sopesar estas cosas, pero allí todo es economía, allí todo es dinero, allí hay que ser firme en el amor para poderse mantener juntos, y los hay por montones y merecen toda la felicidad y el respeto, pero desgraciadamente no es el caso de todos, y que me perdone cualquiera que haya fracasado en estas cosas. Pero bueno, a lo que iba. Una tarde, esa muchacha y yo decidimos tener una conversación para diluir nuestra conexión, para separarnos. Y la fui a buscar en un carro que me prestaron, porque llevaba poco tiempo allí y todavía tenía quien me prestara un carro. Todavía tenía algún dinerito, aunque ya se iba gastando, porque el dinero se va como el agua entre los dedos. Eso no es metáfora, es que es así. Y nos vamos al parking, a un enorme aparcamiento de un centro comercial. Winn-Dixie se llama esto, cerca del Doral, que era donde este servidor comenzó allí a vivir cuando llegó, en estos tiempos todavía. Y se desprende un aguacero, pero de los buenos, de los bravos que caen allí, porque aquellos, pues, los aguaceros se parecen a los de Cuba. Lo que curiosamente cuando vienen con viento en Cuba rompen menos que allí, que en Cuba no hay ferretería, pero es como un castigo que a la Florida la fastidia todo un vientecito. Y a Cuba no, esto son cosas de Dios, porque Cuba es tierra firme, y aquello es un pantano artificial, y encima la gente no es dueño de la tierra, es dueño de las paredes y del techo. Estábamos allí en el medio de aquel parking que estaba vacío porque ya había cerrado el supermercado y todo lo que tenía alrededor, había cerrado, podían ser las 11 de la noche. Y ahí estábamos conversando, firmando la paz mundial para separarnos sin rencores, ni nada de eso, ni gritos, ni nada de eso. Esas cosas no caben en mi alma. Bueno, estábamos de acuerdo en que eso ocurriera.
Y bueno, estas cosas pues siempre, pues un despido de esto pues trae su tristeza y demás. De buenas a primeras, en medio de todo aquel aguacero, nos vemos una retragila de carros que van entrando y nos rodean con las luces largas puestas. Óigame, y debajo del agua, de cada uno se bajan 1 o 2 policías con las pistolas en las manos y gritando que saliéramos del carro con las manos arriba y que luego nos pegáramos al carro con las manos encima del carro. ¿Qué clase de humillación tan grande? Eso es los Estados Unidos, eso no te lo cuenta nadie en Cuba. Y entonces vienen para acá y óigame, ya le digo, el agua nos tenía bañados y a ellos también, pero a ellos eso no les importa porque lo de ellos es cumplir con la ley del agua. Ellos son los monteros, los que cuidan al rebaño, para que el rebaño cumpla y para que el rebaño no tenga libertad y para que el rebaño tenga que estar pagando multas y para que el rebaño no pueda pensar, porque ese es uno de los objetivos de la policía. Son un mal necesario porque a veces hacen cosas buenas. Además, no me imagino un mundo sin ellos. En los campos sí, pero no en la ciudad, porque ese cementerio que es la ciudad los necesita a ellos para mantener el control de los zombies. Los tipos estos llegan ahí y a mí me revisan completamente, es decir, me tocaron completamente testículos, nalgas y todo, y a ella también. Ya nosotros no teníamos nada, pues ya eso se había acabado, pero de la mejor manera. Óigame, qué mal me sentía en aquel instante ver cómo a esa muchacha que estaba frente a mí por la otra puerta le metían las manos en todas partes y ella con todo el aguacero que caía se le veían las lágrimas, se lo juro. Era alucinante ver, y claro, lo veía por las luces, porque todos estábamos rodeados de luces. Aquello se quedó ahí en un segundo, como en un estadio de fútbol. De hecho, después, cuando se fueron, que nos dejaron, tomaron nota, porque eso traía consigo una multa por estar ahí en ese sitio. Y ya cuando nos vamos, yo tuve que abrazarme de ella y calmarla, porque me partía el alma la situación que vi allí. De hecho, continué al lado de ella un tiempecito más porque aquello fue un trauma tan grande para ella y yo me sentía culpable porque fui el que eligió el sitio donde íbamos a tener aquella conversación. Esas son las cosas de los Estados Unidos. El país que más pornografía vende, el país que más asesinos tiene, el país donde más niños se pierden, donde más niños tirotean en las escuelas. Eso es lo que llaman libertad. Si eres lector y te gusta leer, lógicamente porque eres lector, no se lo digas a nadie allí, porque se van a burlar de ti. Aparte de lo difícil que te será encontrar libros, a no ser que entres en determinado círculo a tratar con intelectuales, que muchos trabajan fregando platos, los pobrecitos, y no lo dicen, pero porque les da pena que en Cuba sepan eso. Pero es muy difícil cuando tienes esa vena dentro de escribir, de leer, eso es muy difícil mantenerte allí en pie, porque no puedes, aparte de que aunque encuentres el libro no vas a tener tiempo. Si empleas tiempo en eso, dejas de ganar dinero para poder cubrir todos los gastos que vas a tener, que son inmensos, y mientras más tiempo pase, más te endeudas y más gasto tienes, más necesidad tienes de dinero. Es una trampa perfecta y desgraciadamente no lo informamos por nuestro ego. Es decir, que hablar de esas cositas que tienen que ver con la cultura y esas cosas, eso con muy pocos vas a tener esa posibilidad. En primer lugar, es difícil allí reunirse con gente con esas inclinaciones. Eso no es malo ni bueno, simplemente estoy hablando de un perfil de un individuo que no encaja en todas partes. Ahora, lo más seguro es que te llenes la boca de malas palabras y esas cosas que tú creerás que son necesarias para verte ubicado, para que no te discriminen. No puedes donde quiera hacer uso
de un léxico bonito, coherente, apacible. No puedes, no debes, porque te quedas como el pintor que se le cayó la escalera y se quiso agarrar de la brocha. Esto lo hablaba con un amigo que ve todos estos videos y que está dentro de Cuba. Un muchacho al cual quiero mucho. Ojalá pues pudiera tenerlo al lado, porque encima es un guajiro que vive de la tierra y hace otras labores y es mucho lo que trata de apoyarme en mi labor de transmitirla. Yo le digo que no lo haga, que se va a meter en problemas, o que lo haga con extremada discreción. Este muchacho dice que viendo estos videos míos, al fin sabe por qué algunos vecinos han ido a la Yuma a pasarse 3 meses y regresan a la semana. Es precisamente por eso, porque van a caer en una casa donde no tienen tiempo para atenderlos. Y después que pasa el calentamiento ese del primer abrazo, de los primeros días, que te muestran lo que tienen y todo eso, ya la cosa se enfría y entonces lo que puede ser que te pasen los 3 meses cocinando para que los que te acogieron, porque son tu familia, puedan trabajar tranquilos. Y luego te cae un desespero porque no te adaptas, y luego también está en un sitio para reptiles, es decir, el clima que se respira allí no es para cualquiera, independientemente de que nos inyectaron en Cuba para ese clima y para las guerras de África, pero ese clima no es para cualquiera. Y nosotros estamos preparados para eso, somos seres resistentes para eso, pero los que son mayores que nosotros, es decir, los que tienen 70 años, 80 años, no recibieron esas cosas en el colegio, ni lo que nos tragaban, ni lo que nos metían en caramelo, y no están preparados para eso, y entonces pues no soportan. Y claro está, esta gente a la semana ya quieren regresar para Cuba. Yo los he conocido, que he tenido que ayudarlos a regresar, pero ellos pueden regresar porque salieron como de vacaciones, es decir, no tienen que hacer un trámite inmenso para regresar. Yo tengo un gran secretico de estas cosas que un día voy a echar, algo que viví cuando fui marino de guerra. Y entonces esta gente, al poder regresar, pues simplemente preparan las cosas, regresan y ya. Algunos regresan pelados, porque eso también puede suponer como un castigo, ¿no? Te vas ya, pues no hay nada para ti. Hay de todo en estos casos, ¿me entienden? Es muy difícil equilibrar, es muy difícil buscarle nombre, buscarle ubicación a lo que sufrimos los cubanos. Y repito siempre, no será el caso de todos, pero sí de muchos. No se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Y luego al llegar a Cuba viene lo malo y lo peor. ¿Qué es lo malo? Que no dicen que aquello es insoportable. Buscan otra coartada para decir que por eso regresaron. Pero lo peor es que si lo dicen, no le van a creer, porque este servidor no le creía a quien dijera que allí se vivía mal, porque ya en los años 80, por primera vez eso escuché. Y no lo podía creer, no lo podía creer hasta que no me mordió la trampa. Y claro, nos guiamos por toda la manada esta de payasos que tienen para decir, periodistas y tantos que son las voces, que parece que son las voces de Cuba y son las voces de G2, que avivan ese exilio, que te hablan, que parece que te están hablando desde una maravilla. Y claro, tú te guías por cómo viven ellos, pero ellos viven así porque ganan dinero sentaditos en su casa gracias al dolor de Cuba. Ese no es el caso del que va a trabajar en la construcción, del que va a trabajar en un restaurante sirviendo o fregando platos, donde se va a meter 10 o 12 horas todos los días. Eso ni siquiera lo cuentan, porque Fidel nos enseñó a nosotros que es una ofensa trabajar en algo con las manos. Fidel nos enseñó a nosotros que hay que trabajar sentado, en oficina, entre papeles y cosas. Eso fue lo que enseñó Fidel a los cubanos. Era precisamente para anular en Cuba toda labor que se hiciera con las manos a partir de cierto año, a partir ya de los años 80, pero desde un principio se hizo para destruir a Cuba, porque estas cosas se reparan con las manos, ¿no? Y entonces con los papelitos usted no va a reparar nada. Por eso llegabas a un campo y te encontrabas a 10 tipos en caballo dirigiendo a 4.
Eso, yo tengo entre varios, pero hay un cipayo concretamente que vive como ejerciendo una persecución sobre mí, siempre diciendo que allí fracasé. Yo no fracasé, simplemente no soporté aquello. Él tiene alma para eso y él supo buscarle la vuelta a aquello. Pues bueno, yo lo felicito, pero no es mi caso. Hay una cosita que yo hago, que es cocinar, que con eso podía buscarme la vida allí perfectamente. De hecho, en eso también trabajé allí y no soportaba ver lo que se le preparaba a la gente. No soportaba ver lo que se le cocinaba a la gente, la falta de higiene, ver cómo escupían las comidas de los policías precisamente, cómo las escupían. Yo que sufrí eso y mucho más también, no podía aceptar que se le hiciera eso a seres humanos, ver que cojan una carne, la escupan, la tiran en el piso, la pisoteen y después se la preparen y se asomen por la ventanita de la cocina para ver a aquellos policías con tremendos músculos comiéndose aquello. Yo eso no lo podía soportar, como que me obligaran a cocinar con manteca de puerco para los judíos, porque había judíos que encargaban comida en el único restaurante limpio que conocí, donde trabajé, que trabajé como en 4 o 5, y no podía soportar aquello. Entonces, como no te puedes pelear con el jefe, pues lo mejor es irte. Pero estoy convencido de que si sigo en esa línea allí, de hecho hubo quien me quería montar un restaurante por esa capacidad, por las comidas que hago, y venía de España, que jamás vas a comparar un país que no tiene solera con la solera de la cocina española. Querían montar un restaurante allí conmigo y me negué porque no soportaba aquello. Esto vino ya cuando ya yo tenía decidido irme y me negué. Tenía una amiga que venía aquí que decía, soporta un poquito más, aprende de todo eso, porque ella sabía a lo que me estaba enfrentando, la cantidad de mendigos cubanos que vi, que conocí allí, que de eso nadie te lo cuenta. Señores, los cubanos estamos muy equivocados. Podía perfectamente competir, y aparte de que allí tenía a un gran chef, amigo mío, Philippe Fior, un francés que aquí tuvo restaurante, gran amigo mío, podía estar pegado a él perfectamente. Estoy convencido de que no me hubiera echado a un lado. Y ese hombre sabe lo que hago. Y sin embargo, pues, ni lo molesté, ni le pregunté. Es decir, que podía encaminarme allí, pero no quise, no podía con eso. Aquello es un juego y a mí no me gusta competir. A mí me gusta vivir, existir, hacer las cosas que me entretienen, que me gustan, con la tierra, con esto, con lo otro, cosas que muy tarde me di cuenta que las podía hacer y que en ellas estaba la libertad, que son las cosas que trato en este terreno de nadie. Muy tarde aprendí esas cosas, pero no me gusta competir contra nadie. Incluso cuando era niño que jugaba a béisbol, a mí me importaba 3 pepinos si mi equipo perdía o si mi equipo ganaba. Me gustaba jugar yo y hacer las cosas lo mejor posible, pero de hecho me daba lástima ver a los chiquillos que perdían llorando. No me gustaba eso. Lo siento, es una forma de ver la vida. Entonces, señores míos, ustedes hagan lo que les dé la gana, pero les estoy describiendo y me quedo corto, me quedo corto porque no quiero ser muy extenso en esta conversación. Los mismos que te dicen que vayas, después allí te dan la espalda. Casi siempre te va a ayudar allí gente que nunca has visto en tu vida, si es que te ayudan. Porque si hay gente con corazón, hay gente con alma, lo digo porque los conocí. Pero es traumático verte allí gastando zapatos de un lugar a otro, buscando trabajo. Y cuando lo encuentras, uno solo no te permite vivir. Tienes que tener por lo menos 3 trabajos, porque si no, no puedes pagar el alquiler de una casa, porque están muy altos los alquileres. Y más con la avalancha de gente que está llegando ahí huyendo del comunismo que los Estados Unidos pone en lugares como Colombia, Venezuela y tantos etcétera, por ahí para abajo. Pero esa gente de alguna manera tienen algo, porque vienen de países capitalistas. Pero el caso de los cubanos es distinto. A los cubanos les obligan a vender todo lo que tienen en Cuba para que lleguen desplumados y entren en la esclavitud. Esa es una de las razones por las que muchos cubanos allí se llenan de odio y no quieren saber jamás de los cubanos. Incluso algunos borran hasta la familia que tienen en Cuba, porque el trauma y la desilusión, la decepción son inmensos. Y luego hay otros que son los más cabrones, que
de esto me percaté allí, que es como si dijeran, si a mí me jodieron cuando yo llegué, yo también te jodo a ti. Incluso si te pueden esclavizar en un trabajo sin pagarte, también lo hacen. Allí te vas a encontrar de todo, menos las cosas lindas que esperas, a no ser que entres en la suerte de encontrar un buen trabajo donde seas imprescindible y que te paguen una barbaridad. Todo puede ser, pero no es fácil que eso ocurra. Nosotros cometemos un error a la hora de elegir a los Estados Unidos. Y esa es una de las razones por las que hay tanto cipayo también, tanto traidor, tanta gente que ve aquello muy por encima de Cuba y adoran aquello cuando allí son odiados. Y es que los cubanos, al creer que los Estados Unidos son enemigos de Fidel, creen que a nosotros nos van a reconocer como grandes amigos por llegar allí, incluso como héroes por haber abandonado el comunismo para irnos hacia el capitalismo. Y nosotros, ignorantes de que el comunismo es el mejor negocio del capitalismo, caemos en esa trampa, donde al único cubano que han querido allí es a Fidel Castro. Y diría que a ninguno, porque tengo mis sospechas como para decir que Fidel Castro tampoco era cubano. Estas cosas no vienen aquí porque si hablo de eso, entonces pues no me van a creer lo otro. Y lo bueno será que los que se van, que hayan escuchado a este servidor, si es que alguien tiene la bondad de mandarle este video, algún día se van a acordar de mí. Como se han acordado tantos que me lo han mandado a decir. Porque se los he dicho, pero por el Facebook y esas cosas les he explicado estas barbaridades, un resumen de estas barbaridades, pero nunca así mostrando el careto. Recuerden que allí los Estados Unidos no odian a Fidel, lo adoran. Incluso los cubanos, diciendo que Fidel era comunista, lo defienden porque eso es lo que Fidel quería que se dijera de él. Y no que era el gran multimillonario que al servicio de los Estados Unidos nos mandó el hierro. Amigos míos, hay una frase por ahí que en alguna ocasión leí y que ahora pues viene a colación. Mi deber es decir que tengan cuidado. Y la frase dice que nadie sabe el pasado que le espera. Muchas gracias.